Bueno, vamos a empezar con este corto video. No me abre. ¿Será porque está el punterito? Con este corto video es un paciente que la empresa hace una reunión de amor y amistad y esas cosas. Volvámoslo a ver porque es bonito. Entonces la empresa hace la reunión. El paciente sufre este accidente. Entonces hay una pregunta que tenemos que pensar en ella. ¿Quién paga este accidente? Antes pues de que hablemos del trauma raquimiodular, ¿lo paga la RL? ¿Lo paga la hostería donde estaba? ¿O lo paga la EPS? Eso es un tema complicado. Bueno, en cuanto a la evaluación del paciente que tiene un trauma raquimiodular, tenemos que saber solamente tres cosas. ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? ¿Cómo es el examen neurológico? Y de ahí vamos a definir el tratamiento a seguir. Entonces, en cuanto al mecanismo del trauma, existen básicamente cuatro mecanismos. El primero es la sección de la médula, que es originado por una herida por arma de fuego generalmente, pero hay otros tres mecanismos que son el mecanismo por compresión, que fue el que vimos en el paciente, el mecanismo por flexión-extensión y un mecanismo que es por rotación. Nosotros tenemos como la costumbre de preguntarle al paciente cómo fue el accidente, pero la mayoría de las veces el paciente no sabe, y por ejemplo el paciente que vimos en el video inmediatamente quedó en coma después del trauma. Entonces, si nosotros no sabemos el mecanismo del trauma, nosotros debemos inferir cuál fue el mecanismo a través de la radiografía del paciente. Y por eso vamos a clasificarlo en tipo A, B y C. A son los traumas por compresión. Entonces, realmente aparece como complicado, pero no lo es tanto. Entonces, las fracturas tipo A, que son las compresivas, como este paciente que sufrió un aplastamiento de la columna cervical o el paciente que se cae sentado, por ejemplo, de una altura, son mecanismos de compresión. La tipo A1 es en la cual el plato superior generalmente se fractura o puede ser también el plato inferior. Las tipo A2 se fractura tanto el plato superior como el plato inferior y hay una hendidura en la mitad, pero el canal está completamente libre. Las fracturas tipo A3 es lo mismo que la A1, pero ya hay fragmentos hacia el canal. Entonces, en las fracturas tipo A3, el fragmento superior se mete al canal y la fractura tipo A4 es un estallido completo de la vértebra en la cual no solamente hay estallido del plato superior y el plato inferior, sino que el canal está completamente invadido por los fragmentos de hueso. Entonces, A1 solo el plato superior, A2 se parte por la mitad, A3 se parte el plato superior con invasión al canal y A4 se parte el plato superior y el inferior con invasión al canal. Esas son las fracturas por compresión. Ahora vamos a hablar de las fracturas por flexión. ¿Cuál es el mecanismo típico de una fractura por flexión? Por ejemplo, un minero que está trabajando y está con una flexión del tronco y a ese minero le cae una roca en la cabeza, entonces la columna hace un mecanismo de flexión súbito y la vamos a clasificar como B1, B2 o B3. B1 es la fractura que se presenta a través de todo el hueso, se rompe la espinosa y se rompe la vértebra sin dañar los tejidos blandos, sin dañar el disco intervertebral. La B2 es lo mismo que la B1, pero ya no se presenta a través de la vértebra, sino que se presenta a través de los tejidos blandos. Se presenta una ruptura de los ligamentos interespinosos, de las articulaciones y se lesiona el disco. ¿Cómo sé yo que una fractura es B1 o B2? Porque la distancia
entre las apófisis espinosas se aumenta, entonces eso nos dice que lo que tuvo el paciente fue una flexión súbita de la columna. Y las fracturas B3 es lo inverso. Es un paciente que, por ejemplo, va en una moto y se encuentra con un tronco, entonces tiene una hiperextensión forzada de la columna y se rompe a través de los discos o a través de la vértebra, y la diferencia para yo saber cuál es que los espacios a nivel de las apófisis espinosas no es tan amplios, sino antes se han reducido. Ya las fracturas tipo C no las clasificamos como C1, C2, C3, sino simplemente C es en el cual hay un mecanismo de rotación o hay una luxación completa. Por ejemplo, una fractura tipo A4 puede migrar a una fractura tipo C si hay una luxación. Entonces, cuando veamos luxación o rotación, ya estamos hablando de una fractura tipo C. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque nosotros sabemos que las únicas fracturas estables son las A1 y algunas A2. Por lo tanto, estas dos fracturas, las A1 y las A2, pueden recibir manejo médico. Sin embargo, la mayoría de las personas operamos las fracturas tipo A2. Y también, ¿por qué es importante? Porque los pacientes que tienen fracturas tipo A usualmente no tienen lesión neurológica, mientras que los pacientes que tienen fracturas tipo C, podríamos decir que todos tienen lesión neurológica. Entonces, como vemos, el mecanismo de trauma, que el paciente no nos lo va a decir, es, digamos, la parte central del tratamiento del trauma raquimedular. Lo que usualmente se nos confunde y se nos olvida es ya la evaluación del paciente como tal. Recordemos los dermatomas, esto a uno se le olvida, pero debe tener el papelito o el esquemita en el servicio de urgencias, porque esto nos va a diferenciar si el paciente está parapléjico o está cuadripléjico. Y los miotomas son fundamentales. Entonces vamos a recordar cuáles son los miotomas principales. Respiramos con C3, C4 y C5. O sea, si un paciente tiene una lesión por debajo de C5, siempre está respirando. C5 también hace la flexión del bíceps, C6 hace la extensión de la muñeca, C7 hace la extensión del tríceps, C8 hace la flexión del dedo, de la falange distal, y T1 hace abducción del meñique. Entonces, como ustedes ven, T1 participa en el movimiento de la mano. Un error supremamente común del médico es que cuando llega el paciente le dice mueva las manos y el paciente hace así, entonces dicen el paciente está parapléjico. Recuerde que cuadripléjico es todo aquel paciente que no mueve las manos. Por lo tanto, cuadripléjico es todo aquel que tiene una lesión por encima de T1. Es un error muy común porque muchas veces el médico le dice a la familia está parapléjico y llega el neurocirujano y le dice está cuadripléjico. Entonces, pues una noticia mala y después le dan otra más mala. Y recordemos los miotomas de los miembros inferiores. L1, L2 hace flexión del psoas, de la cadera. L3, L4 extiende la rodilla. L5 caminamos en talones y S1 caminamos en las puntas. Los nervios que sirven para la micción son, y S2, perdón, extensión de la cadera. Y para la micción, S3 y S4. Erección es S1 y S2. Lo que ya les había dicho, entonces cuadripléjico es todo paciente que tiene una lesión por encima de T1. Como a uno los dermatomas y los miotomas se les olvida, pues siempre es importante recordar tener la tablita. En la región cervical y lumbar usamos los miotomas y en la región dorsal usamos los dermatomas. También hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen lesiones medulares altas, los dermatomas se confunden y también es otro error común. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una lesión en T4,
entonces no palpamos bien la sensibilidad y pensamos que la lesión está o más alta o más baja, o sea que hay que tener mucho cuidado en las lesiones dorsales altas para no confundirnos de nivel. Cuando nos llega el paciente, nosotros tenemos que definir si la lesión es completa o es incompleta. Y para eso utilizamos la clasificación de Asia. La clasificación de Asia nos dice que Asia A es una lesión completa en la cual no hay ninguna función por debajo del nivel, ni siquiera tiene reflejo bulbocavernoso. Ya del Asia A hacia abajo ya son lesiones incompletas. Entonces, el Asia B tiene función sensitiva, pero no tiene función motora, y es lo que se llama un síndrome medular anterior. El Asia C tiene función motora, pero la fuerza es menos de 2 o menos. El Asia C, la fuerza es mayor de 3. Recuerde que fuerza de 3 es que vence la gravedad. Y el Asia E es un paciente completamente normal. Entonces, cuando un residente o alguien le comenta a uno el paciente, simplemente le dice a uno, yo tengo un paciente con un trauma raquimedular hacia A tipo C en C5, por decir algo. Entonces ya con esas 3 cosas ya me dijo absolutamente todo lo que yo tenía que saber. Cuando tenemos un paciente con un trauma raquimedular, recuerda que lo primero es el ABC, pues de eso no vamos a hablar, pero hay otras cosas que son muy importantes. El manejo de la sonda vesical. Cuando el paciente tiene un trauma raquimedular, hay que colocarle una sonda vesical. ¿Por qué? Porque en los primeros días el paciente va a estar inestable, va a tener unos traumas asociados, y entonces la sonda vesical la dejamos abierta a permanencia para medir la eliminación urinaria y mantener una estabilidad hemodinámica. Una vez el paciente se estabilice hemodinámicamente, ya suspendemos la sonda vesical permanente y le hacemos cateterismo intermitente. ¿Por qué le hacemos cateterismo intermitente? Para que la vejiga se llene y tenga su contracción. Entonces nosotros dejamos que la vejiga se llene, le metemos la sonda y la vejiga se contrae, o sea que la estamos volviendo a educar. ¿Qué pasa si yo le dejo al paciente la sonda permanentemente? Que la vejiga, porque un trauma raquimedular es lesión de neurona motora superior, después va a estar contraída. Entonces, si yo le dejo la sonda permanentemente, vamos a tener una vejiga pequeñita, hiperrefléxica, y ya cuando se la quitemos, ya no vamos a ser capaces de volver a inflar la vejiga. Entonces, esto es un error que se comete con mucha frecuencia. Lo más rápido posible, retirar la sonda vesical e iniciar el cateterismo intermitente. El otro error que se comete con frecuencia es la no movilización del paciente en forma repetitiva, o sea, el paciente se debe movilizar por lo menos cada 2 o cada 2 horas y media, cambiándole de posición. ¿Por qué? Porque una escara es un cono de presión. Uno piensa que lo que menos resiste es la piel, pero lo que más resiste es la piel. Entonces, cuando yo tengo una úlcera en la piel, tengo un cono que es mucho más grande por debajo y que puede llegar incluso hasta el hueso. Por esa razón, cuando ustedes, cuando ven que un paciente se le hace una escara, ella se puede demorar 6 meses o hasta 1 año en sanar, porque tiene que sanar todo el cono desde adentro hacia afuera. Entonces las escaras no se tratan, sino que se previenen. Las heparinas de bajo peso molecular, hay que prevenir la trombosis. Entonces es otra pregunta, ¿hasta cuándo damos heparinas de bajo peso molecular? Entonces, si ustedes ven un libro les dice 1 mes, el otro libro les dice 2 meses, el otro libro les dice 3 meses, pero básicamente las heparinas de bajo peso molecular se usan hasta que el paciente no tenga riesgo de tromboembolismo. ¿Y cómo sé yo eso? Cuando el paciente tiene reflejos y cuando tiene arcos de movimiento, cuando está espástico, ya los músculos están bombeando, entonces en ese momento ya no tengo que poner las heparinas de bajo peso molecular. La inmovilización es fundamental. Muchas veces en los pueblos no tenemos collares,
no tenemos pues los elementos necesarios. El paciente con trauma cervical se inmoviliza con un collar de Filadelfia, pero el collar es como un símbolo internacional. Cuando usted le pone un collar, así sea de cartón al paciente, todo el mundo sabe que tiene un trauma raquimedular, entonces todo el mundo se va a cuidar. Entonces, al paciente inmovilicémoslo, así sea con un cartón. El cartón no lo va a inmovilizar nada, pero eso va a generar en los que los transportan y en todas las personas una conciencia de que el paciente hay que transportarlo con mucho cuidado. Entonces, cuando tenemos un trauma raquimedular, tenemos dos opciones, o manejo médico o manejo quirúrgico. ¿Cuándo vamos a operar el paciente? Solamente en estas tres condiciones: cuando la médula está comprimida, cuando hay inestabilidad del hueso o cuando el paciente se está deteriorando neurológicamente. Entonces ya habíamos hablado de la inestabilidad ósea, y la compresión medular es pues la indicación, digamos, más importante para operar un paciente. Aquí vemos un paciente que tiene una fractura en C6, la médula está aquí comprimida, ustedes ven que aquí los fragmentos se metieron completamente al canal, esto sería una fractura tipo A4, entonces este paciente obviamente necesita una cirugía para descomprimirle la médula. La inestabilidad ósea, de la cual ya habíamos hablado, los pacientes, en la medida que la lesión va progresando a B o C, cada vez se vuelve más quirúrgico, y el deterioro neurológico, a lo mismo que en un trauma de cráneo. Si yo tengo un paciente que está en un ASIA D, pero a las 3 horas está en un ASIA B, pues algo me lo está comprimiendo. La mayoría de las veces es un hematoma, que no son muy frecuentes, pero que usted tiene que sospecharlo. Entonces, cuando yo tengo un paciente que se me está deteriorando neurológicamente, tengo que hacer una resonancia para ver cuál es la causa del deterioro y llevarlo a cirugía urgentemente. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para operar? Entonces tenemos los ASIA A, B, C y D. Aunque no hay un consenso, hay algo más o menos claro. Los pacientes con ASIA A, o sea, los que tienen lesión neurológica completa, son los menos urgentes. ¿Por qué son los menos urgentes? Porque la probabilidad de recuperación es muy bajita, ¿sí? En cambio, los pacientes que tienen una lesión incompleta, o sea, B, C, D o E, esos pacientes son más urgentes, ¿sí? Aunque, vuelvo y les repito lo que les dije inicialmente, en esto no hay consenso, pero idealmente, los pacientes que más rápido debemos operar son aquellos que tienen lesión incompleta, porque son aquellos que tienen un mejor pronóstico. ¿Y cuándo usamos los esteroides? Entonces, los esteroides, el uso de la metilprednisolona, 30 miligramos dosis inicial y 5.4 miligramos por kilo y por hora, durante 10 años fue la terapéutica pues, de opción. Después nos dijeron que no servían, pero ahora existe todavía que no servían porque los efectos colaterales eran peores. Entonces, tenemos dos opciones: o no la usamos, o si la vamos a usar, la usamos solamente en aquellos pacientes que ingresan con menos de 8 horas de evolución, y solamente la debemos usar por 24 horas, porque el protocolo inicial decía que era por 48 horas, pero ahora sabemos que las complicaciones graves que se presentaban por infecciones, por hemorragia gastrointestinal, era cuando los esteroides se daban más de 24 horas. Entonces, la recomendación actual es que si ustedes lo van a usar, lo usen cuando el paciente lleve menos de 8 horas y no usarlo por más de 24 horas. Yo personalmente no los uso porque pues a lo largo de todos estos años he visto que la utilidad es ninguna, pero esto es una recomendación actual. Muchas gracias.